Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 7. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando una semana más con nosotros en Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Estoy seguro que las personas que nos siguen en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, YouTube, sabrán que este podcast traemos distintos invitados de carácter nacional e internacional, de los cuales nos van a estar hablando de una gran variedad de temáticas, y el día de hoy no es la excepción. Si ustedes nos visitan en nuestras redes sociales, tanto Instagram y Facebook, ya sabrán cuál es la temática del día de hoy y sobre todo quiénes son nuestros invitados, que la verdad yo estoy bastante emocionado y bastante grato de poder tenerlos el día de hoy, porque son unos chicos bastante estupendos que suben material que a mí me encanta, la verdad, constantemente estoy revisando y como lo dije en un momento en la universidad, pues creo que mucho más se ha aprendido con sus posts que con las mismas clases de la universidad. Y bueno, ellos son los chicos de Conduct Teams, que son de España, y bueno, nos han traído una temática bastante interesante y de alguna manera que ha generado cierta polémica en ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, el tema del día de hoy, para no hacer tan larga esta introducción, que estoy seguro que ustedes están esperándolo, el tema del día de hoy es: ¿existen los trastornos mentales? Y nuestros invitados son Rafa Pezzini y Antonio Mata. Ellos son estudiantes de la Universidad de Granada de la carrera profesional de psicología. Así que para saber si es que ellos se encuentran con nosotros, les voy a pedir que cada uno se presenten, pero obviamente voy a ver si es que tenemos buena conexión, porque me parece que constantemente tenemos algunos fallos con respecto a ello, a la conectividad. Así que Rafa, ¿te encuentras ahí? Hola Franco, ¿qué tal? Buenas. Ok, bueno, aquí estoy. Por lo menos te estoy escuchando. Antonio, ¿te encuentras tú ahí? Hola Franco, sí, por aquí andamos. Ok, excelente. Mira, ¿les parece, chicos, si comenzamos con la presentación para que nuestros oyentes puedan de alguna manera conocerlos un poco más y bueno, saber por qué netamente eligieron este tema? Así que vamos a comenzar contigo, Rafa. ¿Te parece? Te presentas, nos cuentas un poco de ti y luego pasamos con Antonio. Perfecto, pues nada, yo soy Rafa Pezzini, como bien has dicho. Soy estudiante de psicología. Estoy acabando, bueno, voy a empezar el último año de cuatro años que son aquí en Granada, de carrera universitaria en el grado de psicología. Y yo tengo 3 años más que Antonio, porque aparte de ser estudiante de psicología, también tengo un grado superior que se dice aquí en España, sobre, bueno, digamos que sobre educación física y actividad física y deportiva, en resumidas cuentas. Y muy en resumen, ese soy yo. Ok, bueno, ya te estamos conociendo un poquito más, así que pasemos con Antonio. Entonces, ¿qué tal, Antonio? Cuéntanos un poco de ti. Hola de nuevo, ¿qué tal? Pues nada, mi historia es bastante parecida a la de Rafa, puesto que nos conocimos cuando ambos nos matriculamos en el grado de psicología en la provincia de Granada. Como ha dicho, yo soy unos años más joven porque yo cursé la educación secundaria obligatoria y lo que se conoce aquí como el bachillerato, que son los estudios que se cursan antes de la propia facultad para obtener una nota de corte. Como nos dicen algunos compañeros latinoamericanos, nos dicen que tenemos un sistema muy americano. Y nada, yo voy a cursar también el último año de cuarto de carrera y bueno, respecto a mis intereses después de la carrera, pues me gustaría muchísimo dedicarme a la clínica, acreditarme como psicólogo clínico y quién sabe si ejercer en el ámbito de la terapia de pareja. Ok, bastante excelente este repertorio que nos han podido decir. Sí, cuéntanos. Esa parte final me ha faltado a mí, que tendría sentido enlazarla. Claro, yo hice ese grado superior y ahora estoy haciendo psicología con la intención de juntar ambos conocimientos y, en principio, aunque tengo bastantes preferencias, pero la principal por la que yo entré en la carrera era por la de ser psicólogo deportivo, que es una profesión en auge, en aumento. Así es. Sí, claro, y justo cuando teníamos la charla previa estábamos hablando un poco acerca de esa información que probablemente, si es que los oyentes lo solicitan, pues en algún momento podíamos hablar acerca de la psicología deportiva. Ahora, sí, chicos, netamente pasemos con ya la temática del día de hoy y bueno, creo que a Antonio le vamos a hacer la pregunta respectiva y la pregunta sería: ¿por qué se decidió tocar este tema de ¿existen los trastornos psicológicos?
Pues bien, la verdad es que puede ser una pregunta que nos choca, nos puede chocar a cualquiera de nosotros. Creo que a Rafa y a mí también nos choca a día de hoy cuando la leemos escrita en cualquier otro tipo de publicación que no lleva nuestro nombre, que nosotros no somos los autores y aún nos sigue sorprendiendo. Para empezar, la primera vez que nosotros escuchamos hablar de que la posibilidad de que los trastornos mentales, entrecomillados, no existieran, a nosotros nos introducieron con una serie de conceptos que, claro, la primera vez que los escuchas te queda un poco como impactado, ¿no? Pero no os preocupéis que Rafa y yo, principalmente nuestra forma de divulgar se centra en eso, en adaptar todos los términos que nosotros empleamos a la realidad y operacionalizarlo de la forma más simple posible. Entonces, pues, para introducir el tema, yo creo que el concepto principal para postularnos si los trastornos mentales existen o no, reside en un error categorial. A muchos de vosotros os suena este término porque se encuentra dentro o se alardea muchísimo de él en un libro que es muy famoso, que se llama RAIL, el concepto de lo mental, en el que se postula la existencia de la mente, un tema que no nos incumbe también en el podcast de hoy, pero también sería muy interesante tratarlo en otro. Pero este concepto se introduce ahí y viene a decir que el error categorial es la creencia o la asociación, como diría un conductista, de que una categoría es un miembro más de la categoría. Y bueno, ahora cualquiera de vosotros podéis decir, wow, ¿qué acabas de decir? ¿Qué me quieres decir con que una categoría es un miembro más de una categoría? Y hay un ejemplo que es muy clarificador de esto, que bueno, que os va a servir muchísimo para comprenderlo. Si, por ejemplo, vosotros cogierais a un niño que tiene 5 años y decidierais llevarlo de visita a la universidad, a cualquier universidad del mundo, da igual, empezaréis diciéndole al niño, pues mira, aquí tienes la cafetería, aquí está la biblioteca, aquí está la secretaría, en la planta de arriba están los despachos de los profesores, abajo está el parking de aparcamiento de coches, y probablemente algunos niños, si tenéis suerte de ver dicho fenómeno, os preguntarían, pero bueno, ¿dónde está la universidad? Claro, en ese caso es como que el niño no comprende que la universidad es todo el conjunto de lo que acabamos de ver. La universidad no es una categoría aparte de lo que acabas de ver. No existe la cafetería, no existe los despachos y aparte una universidad, sino que todo eso que acabamos de ver representa a la universidad. Y claro, de aquí, del error categorial, pues también se va a derivar otro tipo de errores, que es el concepto más importante que nosotros vamos a ver hoy, que es el concepto de reificación. ¿Qué es reificar? Y nos preguntan muchísimo a Conductín, nos preguntan muchísimo a Rafa y a mí, ¿qué es reificar? Reificar es todo lo contrario, es cometer un error categorial, que es considerar la categoría como un miembro, o sea, la categoría previa como un miembro más de la categoría en cuestión, y además considerarla como una cosa que es física, palpable, tangible, y que además es la causa de algo. Y claro, aquí es donde nos preguntamos, ¿y cómo nosotros extrapolamos esto a los trastornos mentales? Pues bien, vamos a coger uno de los ejemplos, o sea, un trastorno mental cualquiera, y uno de los ejemplos más representativos que cualquiera de vosotros oyentes habéis interaccionado a lo mejor con algún amigo o algún pariente, ¿no? Que es el trastorno mental de la depresión. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros cogemos ese concepto y afirmamos que la depresión es una reificación? Pues estaríamos afirmando que la depresión como trastorno mental no existe, solo es un nombre, una etiqueta que engloba y designa un conjunto de comportamientos. Pero realmente no es nada que tenga una entidad física, no es algo real que viva dentro del cerebro o del organismo de la persona. Simplemente es un conjunto de comportamientos y nosotros los hemos englobado dentro de un nombre. Pero eso no es un motivo para que nosotros podamos afirmar que la depresión es algo aparte, es algo existente, o que es algo que realmente podamos tratar desde el análisis de conducta. No sé, Rafa, lo que opinas. Claro, efectivamente, la depresión es el nombre que en el lenguaje ordinario le hemos puesto a una serie de conductas que se parecen, que tienen como una relación topográfica o morfológica y efectivamente en el lenguaje cotidiano, para simplificar, decimos que una persona que se encierra mucho en su cuarto, que siempre está triste, que llora, que no hace actividades reforzantes, es una persona que tiene depresión. Pero cuidado, que una persona con depresión hace referencia a una descripción de una serie de comportamientos de esa persona, pero no es la causa. Aquí es donde entra la falacia de reificación, que es lo que acaba de decir Antonio,
que consiste, es una pseudoexplicación circular que consiste efectivamente en afirmar que la causa de que una persona se encierre en su cuarto es porque tiene depresión, un concepto abstracto que no existe. Entonces ahora viene la pregunta de si yo me encierro en mi cuarto porque tengo depresión, ¿por qué tengo depresión? Y a lo que seguramente te responderían, ¿por qué te encierras en tu cuarto? A lo que preguntarías, ¿y por qué te encierras en tu cuarto? Porque tengo depresión. Entonces es un círculo vicioso que es como, parece una explicación, o sea, es muy simple, ¿no? En el lenguaje cotidiano preguntamos a alguien, oye, ¿por qué tu amigo no sale ni tal, tío? Y decimos, porque tiene depresión. Vale. O sea, sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que alguien tiene depresión, pero evidentemente no es la causa. No hay nada biológico, o mejor dicho, etiofisiopatológico, ningún tipo de efecto, porque está claro que la hipótesis de la serotonina y de la dopamina y tal están súper desmentidas científicamente, que de eso podríamos hablar más adelante. Entonces, es un grave error y ocurre mucho en psicología y muchos psicólogos con muchos seguidores o muy influyentes lo dicen y se quedan tan panchos y evidentemente es una reificación, es un error categorial gravísimo. Entonces, ahora más adelante lo hablaremos también. Hay una alternativa que se llama análisis funcional de la conducta que, digamos, después lo vamos a desarrollar más, pero que digamos que en resumen, entre otros objetivos, trata de analizar las funciones, los para qué, o sea, qué consecuencia o qué propósito esperamos tras realizar una determinada conducta. Evidentemente, una persona que se encierra en su cuarto tiene algún motivo para hacerlo. Es decir, hay unas consecuencias detrás que seguramente sean inseguridad, miedo o malestar emocional o lo que sea. Y ahí es donde la psicología conductual tiene mucho que decir y es donde realmente encontramos explicaciones bastante científicas, o sea, sacadas de leyes, de mecanismos de aprendizaje científicos del laboratorio, de la psicología experimental. Claro, pero fíjate que ahora muchos de los oyentes que tenemos ahora mismo, ¿no, Franco? La conversación tan agradable que estamos teniendo, fíjate que ahora muchos nos podrían acusar, nos podrían tiltear incluso de que, claro, somos monstruos, porque claro, estamos afirmando que la depresión que tiene su madre no existe, que la esquizofrenia que tiene su abuela no existe y que el TOC que tiene él mismo tampoco existe. Entonces, claro, hay mucha gente que podría decirnos, oye, pero vamos a ver, si realmente tú me estás diciendo a mí que el TOC no es una enfermedad mental, sino simplemente un nombre que designa un conjunto de conductas, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Por qué realmente tengo que ir a comprobar que acabo de cerrar la puerta tras salir de casa 18 veces? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Eso qué es? ¿Un todo? Entonces, tú aquí que eres un iluminado que me estás diciendo que no existe, ¿qué es lo que es eso? Lo que realmente nosotros queremos dejar muy claro es que nosotros, desde Conducting y desde también una gran comunidad que nos sigue, que nos lee y que comparte nuestro argumento, siempre vamos a apoyar el sufrimiento que tengan las personas ante los problemas de comportamiento. Nosotros no decimos que las personas no sufran. Nosotros nunca afirmamos que las personas no puedan llegar a padecer malestar emocional. Pero nosotros estamos hablando de lo que una persona manifiesta es un conjunto de déficits y de excesos conductuales que pueden ser analizados, o sea, cuyas relaciones funcionales en el contexto en el que se desarrollan pueden ser analizados a través de la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos en el análisis de conducta, viene a ser el análisis funcional de la conducta. Pero sí, en resumidas cuentas, nosotros lo que queremos afirmar es que nosotros negamos la existencia de los trastornos mentales, pero no negamos la existencia de malestar emocional, no negamos la existencia de sufrimiento, porque hay personas que por culpa de la interacción con diversas circunstancias contextuales experimentan muchísimo malestar. Y creemos que es un error muy importante que nosotros digamos que todo ese malestar y que todo ese conjunto de comportamientos se resumen en un mero nombre y se resumen en un mero diagnóstico y no se resumen en un conjunto de interacciones, que es lo que nosotros intentamos descubrir y definir utilizando el análisis funcional de la conducta.
Claro, y de hecho que esa es Claro, una y problemática otra porque, disculpa que cosa, te Franco. corte, Rafa, Sí, pero perdón. es una problemática porque a veces se queda con el diagnóstico tal cual, con la descripción, pero más allá, ¿qué se hace, no? Porque al final tú vas a un servicio público y te dicen, señor Franco Cernaque, usted ha sido diagnosticado con esquizofrenia. Listo, se puede ir a su casa. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con el nombre? Claro, Lo pongo, lo enmarco, lo pongo en un marco como tal y lo claro, pego eso es en lo el cuarto. fácil, eso es lo fácil. Mira, es que, claro, es muy contraintuitivo y chocante que al principio alguien te afirme que una enfermedad mental es una invención, porque evidentemente para que fuera una enfermedad mental tendría que haber algo dañado, muy entre comillas, en lo que se denomina mente o en el cerebro, algo, un gen algo muy concreto, como por ejemplo si ocurre con la enfermedad de Parkinson, ahí sí, pero no ocurre con los denominados trastornos mentales, es decir, no hay nada que, por ejemplo, volviendo a la depresión, no hay ningún gen o no hay nada biológico que compartan todas las personas con depresión y que no compartan todas las personas sin depresión. Eso es lo que tendría que ocurrir para que realmente existiera un trastorno mental, que bueno, que ni por esa, porque seguramente cuando eso ocurriera ya no sería un trastorno mental, sino sería una enfermedad cerebral como Claro. el Parkinson, ¿no? Entonces, es que al final es una terminología que es un poco despropósito, porque está ahí en medio de lo biológico y lo psicológico, pero al final no es, creo yo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, Fíjate que ahora y respecto a... un momento, Antonio, y ya termino, y respecto a esto, quería decir que claro, entonces es algo muy contraintuitivo, que puede chocar al principio, pero en el fondo es verdaderamente esperanzador, porque alguien a quien le han etiquetado con depresión o TOC o algo así, diciéndoles que es una enfermedad mental, en el fondo, si tú descubres que eso no es una enfermedad mental, que es un problema de tu interacción con tu ambiente, y por tanto, al no ser una enfermedad que tú puedes arreglar tu comportamiento y tu ambiente para mejorar tu malestar emocional, yo creo que aunque al principio choca, realmente es algo muy esperanzador. Es decir, que tú, conociendo las leyes de la conducta, puedes modificar tu entorno para mejorar tu bienestar emocional. No sé si me explico. Entonces, de la otra manera es como yo te coloco una etiqueta, tú tienes esa enfermedad entre comillas y eres incurable. Se entiende así desde el modelo biomédico como algo incurable, ¿no? Como que tú ya eres depresivo y siempre lo vas a ser, nunca vas a salir de ese pozo y lo tuyo no tiene solución a menos que te tomes pastillas, ¿no? Y este tipo de cosas. Claro. Pero bueno. Claro, Antonio, más creo que que ibas a comentar incurable, algo. haría referencia a que tendrían una excusa por medio del diagnóstico o por medio del uso de la etiquetación. Ellos tienen una excusa para utilizar el tratamiento que a ellos les conviene, que viene a ser la receta de una pastilla que bueno, que como dicen algunos profesores nuestros, que anestesia, más bien, que simplemente si tú le das esa pastilla a un caballo y tú consigues anestesiar ese caballo, no implica que ese caballo también tenga depresión, es a lo que nos referimos. Pero a lo que iba antes, fíjate que ahora, Franco, tú no me has dado pie a esta pregunta, pero me acaba de surgir una pregunta muy interesante que podrían tener algunos de nuestros oyentes, que claro, que vendría a ser, ¿y cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema real? Porque vale, si yo asumo que la depresión o que el TOC, por ponerte un ejemplo, es un nombre o una etiqueta que no hace referencia a nada, que simplemente es un nombre y lo único que hace es englobar un conjunto de comportamientos, si yo asumo todo eso y asumo que es un error, aún así, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? Que yo utilice un nombre para resumir un conjunto de comportamientos. Porque claro, esto es útil, diría muchísima gente. Aunque yo asumo que es un error, desde un punto de vista filosófico, esto es útil. Y esto se puede utilizar muchísimo porque puede mejorar mucho la conversación, supuestamente puede mejorar mucho la conversación entre profesionales. Porque yo le puedo decir de profesional de la psicología a profesional de la psicología que mi paciente padece depresión mayor y realmente con solo decirle 2 palabras, otro profesional va a saber exactamente de lo que le estoy hablando. Pero claro, aquí viene el problema, que la psicología no son 2 más 2, 4, por desgracia. Aquí viene donde las circunstancias de cada persona. Viene el punto en el que la función que desempeña la conducta de una persona no es la misma que puede desempeñar otra. Mi compañero Rafa muchas veces tiene genialidades y la verdad que esta es una de ellas.
una vez puso un tweet en nuestra plataforma de divulgación que hacía referencia a esta cuestión y dijo, un niño jugando en un parque al pilla-pilla, que se llama aquí en España, que simplemente es tocar a otra persona para ganar, corriendo, no corre con la misma finalidad que corre un ladrón. Pero desde el punto de vista topográfico, ambos corren, ambas son las mismas conductas, pero la función de ambas no son las mismas. Entonces, si yo le digo a un profesional que una persona tiene depresión porque yo le he pasado diversas técnicas de evaluación y me he dado cuenta de que emite determinadas conductas y eso me ha llevado a deducir que padece una depresión, a pesar de que yo eso se lo comunique a otro profesional, no le estoy diciendo realmente nada. Eso punto 1. Y punto 2, que yo creo que también mi compañero Rafa estará muy de acuerdo y lo puede exponer, es el estigma social que generan los trastornos mentales. O sea, ¿cuál es la consecuencia mayor que puede tener que yo le diagnostique a una persona esquizofrenia? Que es cuando llega a casa y se encuentra con sus amigos y se da cuenta de que su amigo es un esquizofrénico. Sí, claro. Y bastante interesante lo que comenta Antonio. Sí, coméntanos, Rafa. No, sí, que eso es otro tema también y va un poco al hilo de lo que he dicho, de que al final incluso es esperanzador eliminar la etiqueta y tratar a cada individuo como lo trata la ciencia de la conducta que se basa en N1, es decir, una ciencia que estudia al final, no me acuerdo ahora del nombre, eso tiene un nombre, pero bueno, que estudia a un único sujeto, vamos, que es individual, vamos, en resumen. Entonces, estudia a un sujeto e intenta, aunque científicamente imposible ahora mismo, pero intenta descubrir la historia de aprendizaje de cada sujeto, desde que se forma como organismo hasta que muere, ¿no? Y todo ese conjunto de aprendizaje estarían explicando más otras variables disposicionales y, por supuesto, los estímulos del presente, pero eso sería lo que explicaría cada conducta, que por otro lado, como decía Heráclito, nunca se pasa 2 veces por el mismo río, entonces claro, nunca hay 2 conductas físico-químicamente iguales, nunca. Entonces el problema también de las etiquetas, que no hay 2 depresiones iguales ni la va a haber nunca, y dentro de la misma, entre comillas, depresión de cada persona, hay un montón de cambios contextuales. Entonces al final el análisis funcional también es muy flexible. Se ha ido porque las funciones de sus que pueden cambiar de un momento a otro perfectamente, aunque cambie de contexto, con una mudanza, esa persona ya está viviendo en otro sitio y ya los comportamientos de esa persona pueden cambiar completamente, ¿no? Y bueno, claro, volviendo al hilo de... Sí, sí. Bueno, te comentaba de que justo cuando una persona de alguna manera sale a hacer una evaluación, hay que ponernos también en el pensamiento de las personas y de alguna manera el contexto en el cual nosotros nos encontramos, que a veces uno va siendo diagnosticado, digamos, con este trastorno de la depresión y va a otro profesional y no le dice que nunca ha ido a un psicólogo en este caso y le dice, quiero saber qué es lo que tengo porque me siento así, y ahora sale que tiene distimia. Va con otro y le dice que tiene un trastorno no especificado, luego otro y así, y la persona se va coleccionando todos los tipos de etiquetas que pueden existir. Este tema también sabíamos que podía salir aquí. Ahora le voy a dar paso a Antonio para que explique más detalladamente, pero eso es básicamente lo que se llama comorbidad, el término que se suele utilizar para eso, y es un error en el que caen manuales manuales diagnósticos de psiquiatría famosos como el DSM, por ejemplo, que es un manual verdaderamente impreciso y cae muchísimo en esto que se llama la comorbilidad, que es, bueno, voy a dar paso a Antonio para dejarle hablar, pero vamos, que es un problemón también. A ver, Antonio, a lo que yo iba, porque es cierto que nosotros estábamos haciendo críticas desde un punto de vista filosófico al empleo de determinados términos, como puede ser el que nos incumbe hoy, el de los trastornos mentales, pero claro, ¿dónde está la crítica al modelo biomédico o médico original? ¿No? ¿Dónde está la crítica, ciertamente, al empleo de etiquetas sinónimo de enfermedad? Y claro, para ello yo creo que lo más apropiado para una charla de este tipo es enfocarnos en el manual diagnóstico de trastornos mentales, en el que la gran mayoría de profesionales que imparten el modelo médico se fundamentan, ¿no? Tenemos el manual DSM-5, el otro día estaban haciendo bromas, por desgracia, de que
estaba asomando ya un poco la cabeza el DSM-6 ya. Y luego está CIE, que aquí en la Unión Europea sí es bastante predominante. El DSM sí es verdad que se utiliza más en Norteamérica. Sinceramente, allí en Latinoamérica no lo sé, ahora que os lo comente Franco, supongo. Pero, bueno, al final es eso. El DSM-5 tiene varios problemas principales. Y para ello debemos utilizar, de nuevo, tecnicismos que vamos a definir y vamos a intentar que no resulte muy complicado. Pero el principal tecnicismo que tenemos que tener en cuenta aquí es el concepto de comorbilidad, como ya mencionó Rafa. El concepto de comorbilidad hace referencia a que si nosotros cogemos, por ejemplo, dos trastornos mentales que vienen recogidos dentro de este libro, como por ejemplo podrían ser trastornos de ansiedad generalizada o podrían ser trastornos de depresión o el trastorno bipolar, que no deja de estar también dentro de la categoría depresiva, ambos trastornos mentales van a compartir sintomatología, van a compartir números que tiene que cumplir el paciente, manifestado a través de comportamientos, eso sí, pero que tiene que cumplir el paciente durante el proceso de evaluación para que un profesional lo diagnostique con depresión o con trastorno de ansiedad. Vaya, que lo que viene a decir es que el punto 1 del trastorno de ansiedad generalizada es igual, no lo sé, no lo he comprobado, pero con mucha probabilidad será igual que el punto 1 que viene recogido en el trastorno de depresión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú cumples el 1 en un trastorno, también vas a cumplir el 1 en otro. Básicamente, que cuando tú vas a que te evalúen, cuando tú vas a terapia, perdón, y te evalúan ante una posible existencia de depresión, no te vas a llevar a casa de vuelta a una depresión. También te vas a llevar a un trastorno de ansiedad generalizada y también te vas a llevar a un trastorno de estrés. Te vas a llevar 3 etiquetas. Claro. Claro, exactamente. Al final es eso, bueno, que, por ejemplo, creo que para la depresión, ahí en el DSM, te dice que necesitas cumplir 5 de 7 requisitos, no síntomas, que lo llaman ellos, síntomas. Además, 2 síntomas principales. Y, por ejemplo, claro, sí, con que cumplas con que cumpla esos 5 de la depresión y ya tenga depresión, es que ya pillas también 3 de ansiedad, 2 de TOC y bueno, ya si tienes los 7 de depresión, seguramente lo que ha dicho Antonio, te vas con 3 etiquetas a tu casa. Y eso es otro problema que demuestra que los trastornos mentales son súper imprecisos, al fin y al cabo. O sea, la comorbilidad es eso. Claro, y aquí aparece otro concepto que yo creo que es muy interesante también comentar, que es el concepto de, carácter politético, ¿no? ¿Qué es un carácter politético, Antonio? Explícanos un poco. El carácter politético hace referencia a que si vosotros ahora mismo habláis del DSM-5 y os vais a la sección categórica de trastornos depresivos, podréis comprobar que el trastorno depresivo por antonomasia, el general, probablemente tenga un conjunto, o sea, tiene un apartado A y un apartado B que deben ser cumplidos obligatoriamente uno o los dos para seguir con el proceso evaluativo, y si cumple uno o los dos, pues ya te siguen evaluando en base a 8 o 9 criterios más, ¿vale? Este número, 8 o 9, es muy importante. ¿Por qué? Porque si os fijáis, puedes tener una persona, que vamos a llamarla fulanito, puedes tener a fulanito que te cumpla el apartado A del diagnóstico, no te cumple el B, pero igualmente, como ya ha cumplido A, seguimos evaluando, y claro, de las 9 va a cumplir del 1 al 5, y eso pues ya cumpliría los criterios para que sea diagnosticado con depresión. Y luego puedes tener a menganito que en lugar de cumplirte el A, te cumpla el B, y luego los criterios te cumplan del 5 al 9. Y sería diagnosticado una persona, fulanito, sería diagnosticado con la misma depresión que tiene menganito, cuando su plantel o cuando su cuadro sintomático no tiene absolutamente nada que ver. Pero le colocan la misma etiqueta. Claro, solo coinciden en el punto 5. Al final es eso, ¿no? Tenemos una persona con que cumple del 1 al 5 y la otra del 5 al 9 y seguramente se les vaya a dar el mismo tratamiento a las dos personas, cuando la mayoría de comportamientos son completamente distintos morfológicamente. O sea, es otro tema muy serio también. Bueno, sí, pues por otro lado, la verdad es que nos gustaría también para dar entrada a otra sección del podcast que vamos a introducir ahora,
como alternativas, ¿no? Porque, claro, mucha gente nos podrá decir, criticas lo que ya hay, pero no da una alternativa a algo que supuestamente no funciona. Pues sí, vamos a otorgar una alternativa que funciona bastante bien y que ya hemos mencionado al principio del podcast. Y es también los defectos biológicos, las posibles causas biológicas que puedan tener algunos trastornos mentales, ¿no? Y es curioso porque muchos profesionales que defienden el modelo médico, directamente el resumen que hacen de todo es, por supuesto que la depresión existe porque existe una causa biológica que puede ser medible a través de neurotransmisores en el cerebro. Y por tanto, existe una depresión en el cerebro. Claro. Aquí es donde yo creo que a Rafa le hace mucha gracia esta cita. Viene el punto de... O sea, la cita viene por... si nosotros medicamos a una persona con antidepresivos y supuestamente se siente mejor y por ende hemos eliminado una supuesta depresión que existe, sería lo mismo que decir que el dolor de cabeza se produce por una falta de ibuprofeno o de aspirina. Claro. Porque claro, cuando nosotros le damos aspirina o le damos ibuprofeno, esa persona deja de doler la cabeza. Entonces lo que ocurre ahí es una falta de ibuprofeno, ¿no? Para que veas hasta dónde puede llegar la falacia o el razonamiento por tal de buscar causas donde no la hay. Están buscando tres pies al gato cuando no existe ni uno. Exactamente. Al final también tenemos que tener en cuenta que hay un negocio de las farmacéuticas brutal. Y hay unos intereses brutales porque los estudios se sesguen a favor de que supuestamente sí existan las enfermedades mentales, o mejor dicho, que los psicofármacos sí funcionen, ¿no? Entonces, vamos, nosotros tenemos testimonios, que no podemos decir nombres, pero sabemos de gente, de profesionales, que farmacéuticas le han llegado a ofrecer 40.000 euros para que se dediquen un estudio y seguro que es algo que pasa, que habrá quien lo haya hecho y nunca lo descubramos, y habrá a quienes se lo hayan ofrecido y habrán dicho que no, pero es que, entre comillas, normal, porque luego está el tema del dinero, y las farmacéuticas no se llevan una mijita, o sea, es que se llevan mucho dinero, gracias a considerar los trastornos mentales existentes y que su solución, y que como su causa es biológica, su solución tiene que ser biológica. Ese otro tema también... Claro. Ahí viene también el hecho de que con cada edición de DSM es mucho más fácil diagnosticar un trastorno mental, porque antes era mucho más difícil que una persona fuera diagnosticada con depresión, por poner el ejemplo que llevamos trayendo aquí durante todo el podcast, ¿no? Antes, en Estados Unidos, el número de personas depresivas era muchísimo menor que el actual, y no es porque la sociedad o las circunstancias nos hayan impulsado a ser mucho más depresivos, que en algunos contextos también, ¿no? Que eso sería un debate, yo creo que daría por un podcast entero, ¿no? De si realmente las circunstancias ahora no influyen hasta tal punto de que vivimos con más malestar que nuestros padres o con nuestros abuelos, ¿no? Pero al final... hay personas que duermen el día de antes de sacar una nueva edición no siendo enfermas y que al día siguiente, cuando sale una nueva edición, están enfermas. Y eso es un problema. Exacto. Claro. O, por ejemplo, la homosexualidad fue considerada un trastorno mental, creo que en el DSM-4 o 3, y luego la quitaron. Es decir, vale, soy homosexual, tengo una enfermedad mental, de repente, ahora la quita el DSM y ya estoy sano. Otra vez. O sea, es grave esto del DSM, la verdad. Es totalmente grave y que de alguna manera, en algún momento, pues, algo que se haga común, que se haga de alguna manera normalizado en cada una de las personas, que a través de la pandemia, ¿qué es lo que no puede salir, no? Tal vez uno de los criterios de adicción a, no sé, a juegos, a redes, era que pase más tiempo usando un dispositivo móvil o un aparato electrónico, y ahora los chicos tienen que utilizarlo todo el tiempo, si no, ¿cómo podrían hacer sus actividades? Que eso también podría salir en algún momento fuera del DSM o estaría contemplado como una normalidad. ¿Qué es lo que pasará más adelante? Sí. Y bueno... Claro, el DSM lo que hace es, cuando hay un cambio de contexto brutal como este, lo normal es que tú, a lo mejor, si estabas acostumbrado a salir a la calle, estés más triste, o tú has dicho que los niños jueguen más, utilicen más los aparatos electrónicos, y es algo normal, completamente normal. O sea, es normal, entonces, pero lo que hace el DSM es inventarse que eso es patológico.
Prácticamente así, muy en resumen. Es muy vasto, pero es un poco así lo que hacen. Bueno, ahora chicos, mire, con respecto a una temática bastante interesante que también en el principio estábamos que tocábamos ciertas pinceladas en cuanto a este tipo de trastornos, los cuales son netamente estudiados por la neurociencia, el factor médico, que hace referencia a los trastornos neurodegenerativos. Estos trastornos evidentemente los podemos ver, hay signos, hay síntomas, las personas se evidencian, se pueden mostrar, hacen casos, estudios, de toda una amplia gama de poder dar a conocer que verdaderamente existe. Cuando hablamos de que no existen los trastornos mentales, ¿englobamos también ello? Bueno, pues yo lo que opino es que por supuesto que no, que aquí hay que hacer Claro. una gran diferenciación, porque no es lo mismo un trastorno mental que una demencia, porque claro, cuando nosotros hacemos referencia o mencionamos el uso o el empleo de etiquetas que son sinónimos de trastornos mentales, nosotros estamos haciendo referencia a que son nombres que engloban un conjunto de comportamientos, pero no estamos hablando no estamos hablando de una posible causa orgánica que interfiera en todo esto que estamos mencionando. Y claro, cuando existe una demencia, existe un daño cerebral. Un daño cerebral que, bueno, si en algún momento puedes invitar a algún neuropsicólogo y tal, pues te lo podría especificar mucho mejor que yo, pero al fin y al cabo estamos hablando de un daño cerebral que es progresivo, que va siempre desde los 5 hasta los 15 años, que requiere evaluaciones muy específicas, que requiere incluso citas terapéuticas muy específicas y que distan un poco de las terapias normales y corrientes que nosotros conocemos, a la que un profesional de la conducta intenta inducir un mecanismo terapéutico a un paciente o consultante. Distan muchísimo también de esas consultas porque hay que llevar otro tipo de pautas, de procesos, con la familia hay que tratarlo de forma diferente, etcétera. Pero en resumidas cuentas opino que no, que cuando existe daño cerebral no podemos englobar también esta denominación a la inexistencia de los trastornos mentales. Claro, y que en estos casos sí que tenemos un marcador identificado, biológico, y todas las personas que lo tienen, digamos, comparten esa enfermedad y todas las que no, no. Y eso es lo que no ocurre con las llamadas enfermedades mentales. No hay nada. Lo que sí ocurre, quizás hay que matizar también, es que si tu organismo se adapta a un contexto estresante, es normal que para que tu cerebro se adapte, se agregue más dopamina. La dopamina está implicada en situaciones de aguantar el estrés, ¿no? Y hay un ejemplo por ahí también, hay un símil, hay una analogía que es que cuando, o sea, tú haces flexiones y tú después de hacer flexiones tienes más dopamina en el cerebro por el estrés de hacer las flexiones, pero jamás digamos que la dopamina en el cerebro ha sido la causa de que tú hayas hecho flexiones. Pues va un poco por ahí. Ese es el razonamiento que algunas personas defienden para decir que, no sé, que en un TDA que la dopamina o la serotonina o yo qué sé es la causa de que los niños se muevan más. Y evidentemente no es así. No es así porque hay muchísima variabilidad. También se habla del núcleo accumbens, de que algunos lo tienen más grande, otros más pequeños. No sé, hay miles de hipótesis, pero no puede ser ninguna de estas porque es lo que hemos dicho antes. En todos los niños etiquetados con TDA debería ocurrir lo mismo y en cualquiera de los que no están etiquetados con TDA no debería ocurrir eso, que tengan más dopamina de lo normal en el cerebro o el núcleo accumbens más grande o más pequeño. Es que no ocurre. Entonces, pues un poco todo lo que hacemos se agregan neurotransmisores. Todo lo que hacemos claro, va a afectar a nivel orgánico a nuestro cerebro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que podemos correlacionarlo o tratarlo como un disponente, como una disposicional, lo que conocemos y hemos mencionado muchas veces como análisis funcional de la conducta. Y otra cosa es atribuirlo como un factor causal. Nosotros desde el análisis funcional de la conducta a todo este tipo de variables biológicas, emocionales, fisiológicas, que existen, y volvemos a recalcar, existen, y desde el análisis conductual se consideran y se tienen muy en cuenta, se establecen que existen, pero no le damos la importancia que se tienen, o sea, que, por ejemplo, desde el modelo médico se otorga a este tipo de variables, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando alguien que posee demencia y tiene un exceso de neurotransmisores
a nivel cerebral, por ejemplo, o a nivel del núcleo accumbens o de cualquier otro tipo de estructura cerebral, nosotros, desde nuestro modelo, siempre vamos a afirmar que son las circunstancias las que son causa de la conducta. Pero cuando existe un daño cerebral, el papel biológico que tiene esa demencia pasa a ser mucho más importante. Ahora, ¿vamos a descartar también el papel circunstancial o el papel contextual dentro de estas demencias? Por supuesto que no. ¿Le vamos a atribuir menos importancia que a un problema comportamental común, entre comillas, como un exceso, un déficit cognitivo? Cognitivo no, perdón. Aquí ya se me ha colado una palabra de los malos, ¿eh? Claro. ¿Un exceso de déficit conductual? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, mira que bastante interesante poder tocar ese tema y tal cual como lo comentaron, poder invitar a un especialista en neurociencias tal cual para que nos pueda explicar un poquito más a detalle, porque si nos metemos en este saco, pues ya no saldríamos nunca. Claro. y ahora... Sí, seguro que lo hacen mejor que nosotros, además. Sí, segurísimo, vaya. Bueno, miren chicos, ustedes al principio estaban hablando de ciertas referencias en cuanto a información complementaria para que puedan de alguna manera los estudiantes en formación o los profesionales tal cual acceder, ¿no? Para poder hacer uso reconocer que efectivamente hay una oposición contraria a los trastornos mentales, que de alguna manera se hace una especie de justificación. ¿A qué tipo de información podrían acceder los estudiantes o los profesionales como tal para poder adquirir ello? Pues sí que sabíamos de esto y hemos traído algunas referencias y por supuesto son cosas que se llevan tratando, o sea, que de las que se han hablado hace muchos años, pero no son tan conocidas, pero claro que hay defensores. Y bueno, hemos traído algunos libros, que por cierto, todo el contenido que vamos a decir ahora lo tenemos en PDF y si algún oyente de este podcast luego quiere escribirnos y que se lo pasemos por correo, nosotros encantados. Y tenemos pues libros, La invención de los trastornos mentales, de Marino Pérez, El mito de la enfermedad mental, de Thomas Sall, luego el que ya hemos mencionado de Gilbert Ryle, El concepto de lo mental, sobre el error categorial y todo esto. Y también tenemos una serie de artículos que no están publicados oficialmente y esos solo los tenemos los estudiantes de la Universidad de Granada y son de nuestro profesor, nuestro mentor, Tomás Carrasco, que es bastante conocido en el mundillo de psicotwitter y tal. Y nada, que de este profesor pues tenemos que decir que ha sido la primera persona que nos introdujo al conductismo y al análisis conductual y que es un poquito nuestro mentor y el de muchos más estudiantes que de Granada y que estamos también divulgando en Twitter y por ahí, que siempre suele salir su nombre y a veces la gente no sabe muy bien quién es, otros sí, pero bueno, este profesor que hace es famoso, pero a veces no sabe su nombre, pues el responsable de sacar una gran manada de conductistas de la Universidad de Granada. Y, por supuesto, pues desde aquí un agradecimiento muy grande hacia él. Bueno, muchas gracias, chicos, por ello. Muchas gracias por esa información que nos está dando, que estoy seguro que las personas que están interesadas en el análisis conductual como tal, de todas maneras van a estar contactando con ustedes y al final vamos a hablar acerca de ello. Y ahora, chicos, mira, al inicio nosotros estábamos hablando de que no todo es color gris. calmen las personas que nos están escuchando, no es que se acabó el mundo el día de hoy, sino que de alguna manera también hay una estrategia, hay una alternativa, hay una propuesta de solución, ¿correcto? Y me gustaría que nos puedan hablar un poco más acerca de ello. Sí, hay una solución a todo esto, Franco. Parece que no solamente llueve ácido. La solución que nosotros presentamos es algo que no es una sorpresa, porque creo que la hemos mencionado como 20 veces ya a lo largo del podcast, porque es totalmente necesario a la hora de argumentar y de justificar la afirmación tan gorda que hemos hecho. Y bueno, la alternativa se llama análisis funcional de la conducta, ¿vale? Que no le hemos dado una definición todavía y que muchos de vosotros, si estáis familiarizados con la psicología, con el mundo de la psicología, ya seáis conductistas, cognitivo-conductuales o de cualquier otro marco teórico, la habéis escuchado hablar segurísimo, incluso para nuestros oyentes que ni siquiera estéis matriculados o seáis psicólogos, también la habréis escuchado en algún lugar. Y bueno, al final el análisis funcional de la conducta es una herramienta tecnológica, una técnica que nosotros vamos a emplear sobre todo en el ámbito de terapia, también se puede emplear en algunos ámbitos, por lo visto. No tenemos tampoco mucho conocimiento al respecto, pero bueno, sobre todo en el ámbito de terapia. Y
Y bueno, es una técnica que se deriva de las leyes que nosotros estudiamos a partir de la ciencia de la conducta, que es la cual está derivada de la filosofía conductista, ¿no? Esta herramienta tiene dos puntos fundamentales. El primer punto es que nos permite hacer hipótesis del origen de un comportamiento problema, ya sea un exceso o un déficit conductual, pero de una hipótesis de origen del mantenimiento, una hipótesis del origen del problema y una hipótesis del mantenimiento del problema, porque algo que es archiconocido por los profesionales que utilizan esta herramienta es que las variables o las circunstancias o los estímulos que están manteniendo la manifestación de un comportamiento puede ser que haya cambiado a lo largo del tiempo y que no sea el mismo que haya causado el origen de este comportamiento, ¿no? Es muy importante también porque esta técnica es muy flexible, es un dato, una característica que normalmente no suelen comentar muchos profesionales, un poco porque se les pasará y sin más, pero lo bueno del análisis funcional, que por cierto, antes de que nos preguntéis, no es la panacea, no es la técnica definitiva, no es la solución a todo, simplemente es un colchón que tenemos ahora mismo para amortiguar muchos golpes y que no son pocos estos golpes desde que vienen desde el modelo médico, pero no es la técnica definitiva, es lo que hay que dejar también muy claro. Y volviendo a lo de antes, el análisis funcional de la conducta es una técnica muy flexible porque postula la posibilidad de que a medida que se sucede una terapia psicológica, las relaciones causales y funcionales que están relacionadas con un comportamiento problema se modifiquen a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos a una persona un mes recibiendo terapia, con varias sesiones a la semana, etcétera, el tiempo sigue pasando para esta persona. Las circunstancias siguen interaccionando con esta persona dentro y fuera del contexto de terapia. Y puede ser que estas relaciones funcionales cambien mucho. Y por eso el análisis funcional es muy flexible, porque permite hacer este tipo de pequeñas modificaciones y no tomar nada como definitivo, ¿no? No sé lo que pensará mi compañero Rafa acerca de esta técnica. Exactamente. Creo que lo he mencionado antes y vamos, lo ha dicho Antonio Genial, y es eso. Si una persona, por ejemplo, se muda, pongamos el caso, se muda, y no solo es que se mude y cambie de contexto fuera de clínica, sino que, por ejemplo, además, ahora también tenemos que hacer terapia con esa persona por clínica online, pues cambian muchísimas interacciones de esa persona dentro y fuera de la clínica. Entonces, evidentemente, si el contexto cambia, los estímulos de los que las conductas de esa persona eran función pueden cambiar muchísimo, es que pueden cambiar sus conductas. Esa persona sin que bueno, claro que lo queremos, ¿no? Pero digo, sin querer puede mejorar, sin que sea nuestra culpa. Entonces, el análisis funcional, como dice Antonio, es muy flexible y es cambiante, evidentemente. Y bueno, puntos que tiene el análisis funcional que podríamos mencionar, principalmente los estímulos de los que es función, que serían los antecedentes y los consecuentes. Yo creo que lo más importante son los consecuentes, es decir, el para qué se realiza una conducta. Por ejemplo, con el tema de la depresión, el hecho de que, volviendo, ¿no?, con el mismo ejemplo, el hecho de que una persona se encierre en su cuarto porque tenga malestar emocional o lo que sea, pues evidentemente eso tiene un propósito, tiene un motivo esa conducta. Eso por ahí. Luego, un antecedente a lo mejor de esa conducta, por ejemplo, sería tener la habitación disponible, o sea, estar en ese contexto de su casa y tener esa conducta disponible. El discriminativo, que sería la puerta para hacer su cuarto. Eso también es muy importante, por ejemplo, en problemas de conductas de alimentación y tal. Hace mucho que los alimentos que provocan un atracón en una persona se recomienda muchas veces que ni traerlos a la casa, eliminarlos, porque cuando los tienes visibles, ese estímulo en casa, es cuando los ves y te pega el atracón de comida, ¿no? Eso también sería parte de la intervención, digamos, dentro de un análisis funcional. Sería también una modificación ambiental de estímulos. Por tanto, siendo lo más importante los consecuentes, también es muy importante tener en cuenta los antecedentes, lo que se llama control estimular. Y luego, por otro lado, y si quiere seguir Antonio y que explique también la parte de lo biológico y tal, aunque ya lo hemos dicho, luego también existen lo que se llaman, lo que acabo de decir son las variables funcionales, pero luego también existen las variables disposicionales, que digamos no son
tan caustic están influyendo siempre. Pues mira, si quieres comento eso. Iba a comentar otra cosa que creo que también era muy interesante, pero bueno, si quieres comento eso. Al fin y al cabo, desde el análisis funcional, será una herramienta, todas las herramientas que nosotros utilizamos en terapia tienen sus propias reglas, ¿no? Tienen su propia terminología y tienen su propia forma de utilizarse, ¿no? Entonces, dentro de lo que conocemos como variables que pueden o no afectar a un comportamiento, ya sea modificándolo, haciendo que se pongan a estímulos punitivos, que deje de emitirse, etcétera, etcétera. Estas variables las vamos a definir en 2 puntos, ¿vale? El primer punto hace referencia a las variables ambientales a las que una persona se puede enfrentar, ¿no? Y aquí vamos a mencionar un contexto próximo, que hace referencia a un contexto que se encuentra a medio plazo, por así decirlo, en una línea, si lo pusiéramos en una línea temporal, y luego un contexto distante, que hace referencia a una posible interacción con un contexto futuro, ¿no? A la típica anticipación de que para el año que viene ya tengo las entradas por un concierto de un cantante que me gusta muchísimo, pero me agobia mucho estar en espacios en los que se encuentra muchísima gente. Entonces, también debemos postular y también debemos considerar la futura exposición a contextos que están bastante más lejanos, ¿no? Y fuera de todo eso, ahí consideraríamos que eso son variables ambientales y, aunque hay un poco de controversia con esto, causales de la conducta, vamos a mencionar también otras variables que, como ya hemos dicho, desde el análisis de conducta nosotros postulamos que existen, que influyen, pero que no son causas, ¿vale? Desde el análisis funcional de la conducta, esto se llama variables disposicionales. Pues ya tendríamos las variables ambientales y las variables disposicionales, ¿vale? Estas variables disposicionales hacen referencia a disposiciones de la propia persona. Hace referencia a variables del organismo de la persona, ya sea a nivel emocional, a nivel orgánico, si por ejemplo esa persona le duele la barriga, si esa persona tiene un problema en la sangre, si esa persona tiene problemas de corazón, etcétera. Y también problemas psicológicos respecto a las conductas verbales privadas que va a emitir la persona, o lo que es lo mismo y traducimos para los mortales, los pensamientos, que no son nada misteriosos ni son nada cognitivos, son conductas al igual que cualquier otra, simplemente que son privadas y solamente puede acceder la propia persona que las emite. Pero ya está, simplemente hay una distinción entre privado y público, pero no deja de ser también conducta pensar. Claro, y una pregunta que yo les quiero hacer, chicos, es el tema de desde cuándo comienza a darse este análisis funcional de la conducta, porque tal vez las personas que nos escuchan digan, pero ¿por qué no me lo han enseñado en la universidad? ¿O por qué no escucho nada de ello? ¿Y por qué solamente me hablan del DSM o el CIE-10? ¿Desde cuándo se empieza a dar? Y si es que nos podría dar un ejemplo para que quede un poco más consolidado el tema del análisis funcional. Yo sí les puedo decir a las personas que nos están escuchando que si quieren saber un poco más acerca del análisis funcional de la conducta, por favor vayan a Instagram y llénenle todos los mensajes que puedan a la psicóloga Miriam Rocha, que ella ha escrito bastante temas acerca del análisis funcional de la conducta en la práctica clínica, pero ahora estamos acá con Rafa y Antonio, así que ¿desde cuándo se empieza a dar? Y sobre todo que nos pongan un ejemplo para nosotros tener en consideración qué es el análisis funcional de la conducta. Bueno, si queréis, yo, ¿no? Bueno, un inciso. Miriam también ha escrito un post muy bonito en nuestra web sobre análisis funcional, así que también recomendamos a los oyentes que vayan a verlo, que es un resumen brutal de lo que sería el análisis funcional. Y bueno, que ¿por qué no se ve en la universidad? Bueno, quizá Antonio esté de acuerdo conmigo en que el análisis funcional, aunque no es exclusivo del conductismo, de la psicología conductual, porque no deja de ser una herramienta terapéutica y que también la utilizan psicólogos cognitivo-conductuales o incluso cognitivos. Pero claro, al final es eso. Si el conductismo está tan tergiversado, tan mal interpretado, tan mal entendido y provoca tanta aversión y se dicen tantas mentiras y del mismo, el análisis funcional, quizá como está dentro de ese grupo y seguramente los que más lo hayan desarrollado hayan sido analistas de conducta, pues claro, no sé en otros países no predominan el conductismo, predominan las ciencias cognitivas y neurocognitivas, entonces es algo que no llega y es algo que ahora por Twitter lo está descubriendo mucha gente y se está sorprendiendo para bien. Y por esa parte nos alegramos mucho, aunque también hay que decir que no somos la única cuenta que divulga sobre análisis funcional y seguramente tampoco la mejor. Pero al final es eso.
que es una pena que la gente esté descubriéndolo por redes sociales, o ahora sí alguien después escucha este podcast. Y en definitiva, creo que forma parte de todo el conjunto de desconocimiento del conductismo, desconocimiento o malinterpretación, si se le quiere, y yo diría que es por eso, por lo que nos llega. Ahora creo que en redes sociales estamos haciendo muy buen trabajo y está llegando, y gente como Miriam Rocha, que ya tienen muchísimo más bagaje que nosotros, que tienen un currículum brutal, pues lo está mostrando genial por redes sociales. Y no sé qué opinará Antonio, si puede añadir algo a esto, pero vamos, yo creo que en definitiva es eso, ¿no? Mi opinión es que para que tú puedas emplear un análisis funcional de la conducta en plenas facultades, debes asumir muchos axiomas filosóficos importantes. Debes tener una base que no es simplemente estudiarla, sino que debes asumirla como correcta. ¿Esto qué quiere decir? En otras plataformas en las que ya hemos hablado, realmente no es el tema en el que nos incumbe aquí hoy, pero hemos hablado de cuáles son los axiomas filosóficos del conductismo, del marco teórico conductista, ¿no? O sea, son los cimientos sobre los que se sustentan nuestros argumentos, ¿no? Y claro, si tú no asumes... Perdona un inciso rápido. Conductismo y de cualquier ciencia natural, al fin y al cabo. Eso es importante. Sí, también. bueno. Que no es un capricho del conductismo, es de las ciencias naturales. Ajá, de las ciencias naturales o de cualquier otro marco teórico, porque al fin y al cabo el marco teórico que más emplea el análisis funcional de la conducta no es el conductismo, es el cognitivo-conductual. Porque son mayoría, no por otra cosa. Volviendo al tema de antes, si por ejemplo tú no asumes que las leyes de la naturaleza son deterministas y que las cosas funcionan así, nunca vas a poder utilizar un análisis funcional en plenas facultades. Y claro, ser determinista es peligroso para muchísimos profesores e incluso para muchísimos otros marcos, etcétera. Porque si tú eres determinista, no le puedes decir a una persona que si quiere solucionar un problema o si quiere dejar de estar triste, puede. Simplemente necesita actitud, necesita cambiar, pero que si quiere seguro puede. Claro, un determinista no te va a decir esto. Como personas como nosotros no te puede decir esto nunca, porque nosotros somos conscientes de que existen unas circunstancias, un contexto que te envuelve, con el que interaccionas y del cual dependen las conductas que manifiestas. Y que en muchísimos casos no depende de ti, por ejemplo, manifestar las conductas que manifiestas. Esto no quiere decir que no podamos elegir. Sí podemos elegir, simplemente que nuestras elecciones van a estar sostenidas en función de unas leyes que nos controlan a nosotros, pero que nosotros solamente podemos limitarnos a describirlas. Y podemos elegir, podemos decir sí o no. Sí quiero comer una tortilla, sí quiero comer una pechuga de pollo, por ponerte un ejemplo. Pero que nosotros tomamos una decisión u otra no depende de nosotros, depende de las circunstancias. Y si, por ejemplo, no asumes estos axiomas que no nos incumben, como por ejemplo el determinismo, el monismo, que solamente existe una sustancia y no existe la mente, el realismo, que solamente existe una realidad independientemente de cómo la interpretemos, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esos axiomas bien consolidados, o si no los asumes como correctos, es muy difícil que a ti en una universidad te lo vayan a impartir, porque aparte de que conlleva peligro, conlleva todo lo que he mencionado, básicamente. Así es. Bueno, claro. Entonces vayamos... Son axiomas que todas las ciencias naturales han asumido, sí. y gracias a asumirlo así es como han ido funcionando y desarrollándose, al fin y al cabo. Y luego también, importante es que esto genera mucha, se dice, confusión, la palabra determinismo. Uh-huh. Y determinismo no es, para el conductismo radical, por lo menos que nosotros sepamos, no es igual a predeterminismo. Predeterminismo sería que hagas lo que hagas, el destino está escrito, entonces te da igual. Y entonces no haríamos nada porque ¿para qué si ya todo está escrito, no? Pero el determinismo no es eso, el determinismo es más bien, vale, sí, hay leyes que te controlan, y hay un contexto en el que te desenvuelves y del que no puedes escapar, que la conducta en el vacío no existe, pero puedes, gracias a la ciencia, comprender esas leyes y tú puedes modificar el contexto para modificar tu comportamiento. Y eso es básicamente que es el condicionamiento operante, que opera sobre el medio y modificarlo. Entonces, evidentemente, es grave confundir determinismo con predeterminismo. Bueno, chicos, como les había comentado ya hace un momento,
disculpen, el tema de poder poner un ejemplo, en este caso, de alguna manera para poder que los oyentes, los estudiantes, los profesionales y el público en general conozca un poco más acerca de esta alternativa que nos vienen trayendo y que ya, como ustedes nos han comentado, no es algo nuevo, es algo que se va impartiendo y que estás viendo una solución ante tanta etiqueta, ante tanto trastorno como tal, y es como ir a un mercado donde elegimos netamente el trastorno para llevar a casa. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca del análisis funcional de la conducta en un ejemplo. Así que, no sé si, Antonio, podríamos comenzar contigo. Sí, bueno, como he mencionado antes, a la hora de realizar un análisis funcional de la conducta es necesario seguir una serie de pasos, ¿no? Porque no deja de ser una herramienta tecnológica que nosotros empleamos en terapia y hay que seguir una serie de pasos. Si os parece bien, a correlación de nuestro último post, que bueno, luego cuando nos promocionemos pues sabéis dónde encontrarlo, Sí, sí. hicimos nuestra publicación sobre psicología infantil y si os parece, pues podemos poner el mítico ejemplo del típico abusón de patio de colegio, el típico niño que le pega a los demás, que intimida a los demás, simplemente por funciones que ahora identificaremos, ¿no? Pero vamos a ponerlo en ese contexto, ¿no? Ahora mismo somos un niño muy corpulento, muy grande, que pesa más kilos que los demás y que intenta abusar de su poder, ¿no? Nosotros como terapeutas, al principio deberíamos, yo creo que Rafa estará de acuerdo conmigo, deberíamos identificar, aparte de identificar el propio sujeto, cuáles son los problemas conductuales que está manifestando esta persona. Normalmente los problemas conductuales que manifiesta un niño, sobre todo, vienen a ser relatados por sus padres, porque claro, sus padres son los que lo van a traer a terapia, van a decir que un problema que tiene su hijo es tal, porque se comporta de esta manera y de esta manera. Y aquí viene lo más importante, y uno de los primeros puntos muy importantes del análisis funcional, que es operativizar sus comportamientos. ¿Eso qué quiere decir? Describir el comportamiento, decir qué es lo que está haciendo exactamente el niño, y tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional y, por supuesto, a nivel topográfico, ¿no? Claro, y recoger los excesos y déficits conductuales, que supongo que con el ejemplo este que estamos poniendo, pues uno de ellos sería pues el exceso de golpear a compañeros de clase, ¿no? Sería uno, quizás. Claro, en este punto... Y la función pues, que tendría claro, eso. Claro, aquí ya sería importante hacer referencia a una de las variables disposicionales, unas variables que son propias del organismo, como ya hemos mencionado anteriormente, que haría referencia a su historia de aprendizaje. Es decir, aquí en ese momento nos haremos la pregunta de ¿para qué un niño golpea a otro? ¿Para qué un niño insulta e intimida a otro? Pues para eso, lo primero de todo sería remontarnos a la historia de aprendizaje del niño. Es decir, ¿qué es lo que ha aprendido el niño hasta hoy que puede haber provocado que manifieste ese tipo de comportamiento? Y claro, aquí el spoiler de la cuestión es que las causas que han llevado a un niño a comportarse de forma agresiva se pueden operativizar de forma relativamente sencilla porque suelen ser las mismas. Y esto es lo que conocemos como relaciones funcionales o función a sacar de la conducta. Claro, y cabe esperar que si conocemos el aprendizaje del niño, pues seguramente en ocasiones pasadas del paso del niño siendo agresivo con otros niños haya conseguido su objetivo, o sea, con esa conducta. Es decir, si el niño, evidentemente el niño es más, hemos supuesto que es más grande que los demás y tal, pero evidentemente si el niño no consigue lo que quiere, pegando o insultando a los demás, dejaría de hacerlo, si las consecuencias fueran distintas. Claro, luego pues sencillamente después de identificar cuál es el comportamiento del niño y de operativizarlo y por ende acudir a cuál es la historia de aprendizaje de este niño que nos pueda dar un poco de información inicial, aquí ya pasaríamos a la hipótesis de origen y de mantenimiento de la conducta. Hay muchos profesionales que a la hora de impartir análisis funcional, previo a esto, le meten muchos más pasos. Intentan directamente definir cuál es la topografía de la respuesta, porque siempre importa. No es lo mismo que un niño te pegue con los nudillos de su mano a que te golpee con una silla o a que te golpee con una piedra, o los antecedentes o las consecuencias que tiene al comportamiento. Es decir, qué es lo que antecede al comportamiento del niño y qué es lo que le sigue al comportamiento del niño. Y aquí, por ejemplo, en un ambiente de patio de colegio,
entra o cobra muchísimo protagonismo el resto de compañeros y también, por ejemplo, por supuesto, la profesora, ¿no? Y otros, otros miembros que también puede haber dentro de ese contexto, ¿no? Pero al final eso, un análisis completo de los elementos que pueden, o de los elementos variables que pueden influir en el comportamiento agresivo del niño y pasamos a elaborar una hipótesis de origen y de mantenimiento, que por supuesto hay que hacer una diferenciación porque, como bien comentará Rafa, las variables que pueden mantener uno o las variables que pueden mantener otro no siempre son las mismas. Claro, correcto. Sí, Entonces ya con eso exactamente. estamos quedando claro con lo que es el análisis funcional de la conducta, que si bien es cierto, estamos haciéndolo, ejemplificándolo de alguna manera rápida, porque se tiene que centrar, se tiene que Claro, especificar y se tiene claro. que hacer el caso único tal cual, como ustedes lo dijeron, tomando en consideración todos los aspectos de la persona, todos los eventos que éste vive, todos los eventos que mantiene, que refuerzan, que están presentes o la historia previa también, que esto es una labor sumamente ardua, pero hay que tener en consideración que tenemos que tener uso del análisis científico, el análisis conductual y conocer todos estos aspectos que van a determinar para una posible hipótesis. Y ni siquiera llegamos a una conclusión total, sino que es una posible hipótesis que probablemente a partir de recabar mayor información vamos a tratar de compensar aquellos sesgos o aquellos puntos que no se han podido indagar. Que bueno, que después de la hipótesis, y que a mí me gustaría que Rafa si me diera su opinión de esto, porque me gusta mucho la opinión que tiene, es que después de la propia hipótesis, lo que a nosotros nos sirve una definición de las posibles variables que van a afectar el comportamiento de un niño es los objetivos terapéuticos. Porque claro, una de las partes mágicas del análisis funcional está aquí. Establecer cuáles son los objetivos que vamos a intentar conseguir, cuáles son las conductas objetivos que el niño necesita manifestar para dejar de experimentar malestar. Claro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Porque, ¿cómo vamos a separarlo? Porque de la noche a la mañana, por supuesto, el niño no puede dejar de emitir unas conductas para pasar a emitir otras. Porque primero tenemos que explicarle lo poco funcional que es dejar de emitir una y tenemos que demostrarle las alternativas que sean también viables, ¿no? Que sean adaptativas para él, ¿no? Uh-huh. Claro, que aumente su repertorio conductual, por una parte, y luego en todo este trabajo, que es un trabajo evidentemente a medio largo plazo, porque esto quizás es lo que tiene de malo comparado con una pastilla, que es como un parche a corto plazo, pero bueno, claro que requiere de varias sesiones, de conocer mucho el contexto del niño, es decir, no solo al niño y su historia de aprendizaje, también la de sus padres, también un poquillo entre comillas lo que sería el ambiente del colegio, y luego, por supuesto, pues hay que identificar los antecedentes y los consecuentes bajo los que el niño emite la conducta de golpear a otros niños. Y luego, evidentemente, pues es un proceso de largo plazo. Claro que sí. Ya Bueno, identificado el objetivo del tratamiento, pues simplemente pues ya pasaríamos a la selección de estrategias que vamos a emplear, que vamos a afrontar en terapia. Y ahí es donde ya surge la magia, ¿no? Las técnicas de intervención, las famosas técnicas de intervención, ¿no? Si además cognitivo-conductual, pues sí, de hecho que sí, más por la reestructuración, ¿no? Sí. Y claro, Sí, tal cual como lo dicen, disculpa Rafa que te pueda cortar, el tema de que al final cuando nosotros hacemos el análisis funcional de la conducta podemos mostrar en este caso al consultante, el paciente, cliente, como lo queramos llamar, a la persona en sí, cuáles son los avances que tiene, cuáles son los agentes que está manteniendo que persiste esta conducta, que tenga esta consecuencia como tal, y sobre todo los avances, que es netamente parte del análisis conductual, que muchas de las terapias en sí tienen esta falencia en cuanto a no muestran los resultados, y a partir de este procedimiento nos podemos enfocar en lo que es el trabajo de las habilidades sociales, la asertividad, comunicación y las distintas problemáticas que están manteniendo que esta persona se encuentre con un problema como tal. Entonces, sirve mucho porque nos da un bagaje completo de las estrategias que podríamos utilizar más adelante. Sí, al final si consigues identificar la topografía o la frecuencia de una conducta y los elementos de los que es función, todo se hace mucho más fácil. Uh-huh. Claramente, entonces ya sabes, digamos, cómo modificar el ambiente, qué es discriminativo y qué consecuentes controlan esa conducta, entonces ya todo es más fácil porque lo estás consiguiendo identificar. Y al final con esos pequeños cambios contextuales, que muchas veces tienen que ser graduales para que sean más efectivos, pues todo es más fácil. Y por cierto, respecto a que nos lo hemos dejado
el tema de la hipótesis de origen y de mantenimiento, iba a decir antes un ejemplo y se nos ha ido, pero por ser rápido y volver al tema de la depresión, que lo estamos abordando mucho hoy. Una hipótesis de origen, voy a volver al mismo ejemplo, una hipótesis de origen de que alguien se encierre en su cuarto puede ser que haya perdido el trabajo, que le haya dejado su pareja o algún, digamos, evento concreto, muy concreto, que modifica el ambiente de esa persona drásticamente, porque pierde algo que le era reforzante. Eso podría ser una hipótesis de origen, pero luego hay hipótesis de mantenimiento muy contraintuitivas. Y claro, por ejemplo, con el tema de la depresión, algo que Antonio y a mí nos han enseñado mucho y que te sorprende mucho, es el hecho de que una persona con depresión es verdad que le ha pasado algo malo, pero que quizá después la hipótesis de mantenimiento de esa conducta de encerrarte en tu cuarto, digamos que tiene unos beneficios, unas consecuencias a corto plazo, que incluso sin que el propio paciente sepa verbalizarla y sepa por qué lo hace, están ahí. Como puede ser que si tú estás depresivo, recibes más atención de los demás que si no estás depresivo. Entonces la depresión se está manteniendo, es reforzante a corto plazo, no a largo plazo, porque evidentemente si te tiras un año en tu cuarto no haces nada, no haces nada, ¿no? Pero a corto plazo sí que son las cosas súper impactantes y contraintuitivas de la psicología, que es que esa persona está recibiendo más atención depresiva que si no lo está, que a lo mejor gracias a eso, pongamos no el caso de que ha perdido el trabajo, sino el de que le deja a su pareja, pues si gracias a que debido a eso está depresivo, puede estar más días sin ir a trabajar si está depresivo que si no lo está. Entonces son cosas que, ojo, muchas veces ni el propio paciente sabría verbalizarla y sabría del todo que lo está haciendo por eso, pero están ahí y están controlando esa conducta de encerrarse en su cuarto, digamos muy entre comillas, inconscientemente. Y esta es la magia, estas son las cosas de la psicología que a Antonio y a mí nos fascinan, darte cuenta de este tipo de cosas. Bueno, Antonio, ¿te parece si comentas si deseas comentar algo más para poder cambiar ya nuestros oyentes, tal cual condicionamiento clásico, ya saben que tenemos que cambiar de sección, pero no sé si quieres comentar algo más en relación a lo que comentó Rafa? Pues no, la verdad, porque sinceramente cada paso ha sido abordado y claro, no se puede seguir abordando este tema de forma hipotética, claro. Simplemente podemos seguir poniendo como el que coge el comportamiento de una persona, o sea, de un actor de cine o de un personaje de una serie o de una película y le hace un análisis funcional. Sí, estamos de acuerdo, pero eso, claro, es banal, es hipotético y a partir de ahí simplemente podemos postular cómo se haría, pero decir que tenemos que conocer la historia de aprendizaje del niño que le pega al otro no es conocerla. Claro. Entonces, ahí ya tenemos que frenarnos un poco si no queremos insultar a la ciencia. Correcto. Bueno, muchas gracias por ello. Entonces, ya netamente pasamos a lo que es lo siguiente, que básicamente es ¿qué podríamos hacer tanto el público que nos está escuchando, público en general, estudiantes en formación y los profesionales para poder acercarse un poco más y de alguna manera conocer más estas estrategias y contemplar lo que es el tema del día de hoy y que se pregunten, se cuestionen si verdaderamente existen los trastornos mentales? ¿Qué podría hacer las personas que nos están escuchando, Antonio y Rafa? Bueno, primero leer los libros que hemos mencionado antes en la referencia, eso seguramente sirva. Aparte de eso, leer más libros, pero en general, de los clásicos. Quizás sería muy atrevido a decir solo del conductismo, pero bueno, seguramente hayan leído, no lo sé, pero a lo mejor seguramente han leído más cosas que no son conductismo o que por lo menos no explican bien el conductismo. Y merecería la pena que leyeran sobre conductismo desde las fuentes primarias, claro, a Skinner entre otros. Y también diría, sin duda, a toda persona interesada en psicología, a día de hoy le diría que se hiciera Twitter, sobre todo Twitter. Creo que Twitter ofrece muchísima información valiosa de muchos profesionales que están por ahí divulgando y cada día aprende algo, aunque sea de un tweet, aprende algo. Eso, o sea que Twitter me parece imprescindible. Y bueno, y ya más recomendaciones se las voy a dejar a Antonio, para no ser abusón.
Nada, no es abuso tampoco, ¿eh? Yo, bueno, pues intentaría dejar claro 3 puntos principales, que tampoco nos extendamos muchísimo. El primero ya lo ha comentado el compañero Rafa, que es leer los autores originales, leer los libros de Skinner de primera mano de Skinner, está muy bien. Leer revisiones de no sé cuántos años, leer a otros autores hablar de Skinner con un lenguaje más económico y sin utilizar tantos tecnicismos, está muy bien. Pero lo que yo me recomendaría es ir al autor original para saber qué es lo que realmente está diciendo, ¿no? Claro. Lo segundo, pues, es más que Twitter, que introduzca la cabeza en el mundo de la psicología y eso no solamente se consigue estudiando psicología o graduándote en psicología. Somos seres sociales, seres que interaccionamos con estas circunstancias y seres que para comer y beber funcionamos con dinero, queramos o no queramos. Es muy importante que no solamente sepas sobre análisis funcional, sino que los demás también se den cuenta que sabes sobre análisis funcional o que sabes sobre cualquier otro tema. Y dentro de la disciplina de la psicología, que es lo que nos incumbe. Así que meter la cabeza ahí y que los demás, a pesar de que tampoco tengan muchísimo valor que aportar todavía, ya te pongan cara y ya sepan que estás ahí, que existes, es muy importante para cualquier persona que aspire a hacerse un nombre en esto. Y bueno, lo tercero diría que sean muy críticos, que sean críticos con todo lo que ven, que se dejan a un lado la falacia de autoridad y que no tomen como afirmativo, verdadero o definitivo un argumento porque lo diga un autor muy famoso, porque lo diga cualquier autor, por ejemplo, no sé, porque lo diga Ellis o porque lo diga Gardner o cualquier otro autor que esté relacionado con la psicología clínica, porque cualquiera de estos autores haya escrito libros que hayan tenido millones de ventas no implica que sean la panacea y que sean realmente lo correcto. Entonces, pues, les diría que sean críticos y después de ser críticos, que sean curiosos. Claro, bueno, muy buenas estrategias que nos están brindando tanto Antonio como Rafa y contemplar todo ello. Y si no te has creado una cuenta en Twitter, de una vez hazlo, que te vas a encontrar un montón de información, que netamente hasta la descripción de ciertas cosas, me parece que Diego, el de Psicolibrí, ha hecho un Twitter recién que me ha gustado bastante, así que ustedes, la información está ahí. Las ganas las ponen ustedes y la motivación también, aunque va a depender también de la situación y el contexto. Y el apoyo, ¿eh? Y Diego es un crack también, nos llevamos muy bien con él y es otro fenómeno. Bueno, ya lo vamos a tener acá también en el programa. Sí, se lo merece. Se lo merece y tú también tienes mucha suerte de disfrutarlo, Franco, porque es un chico que está muy en la onda de nosotros, del que aprendemos nosotros muchísimo y del que tenemos muchísimas ganas de escucharlo también. Bueno, entonces ya lo vamos a tener acá. Ahora, Rafa y Antonio, mire, esta segunda parte ya nuestro público debe estar ansioso por estar escuchándolos y por saber también su punto de vista. Y tal cual como lo comentó Antonio, ser crítico, y acá creo que los van a criticar bastante, que nosotros tenemos una pequeña sección que se llama Preguntas Picantes. ¿Sí? Esas preguntas picantes. Vamos a ver. Mira, que estas preguntas picantes no son tan picantes en el comienzo, pero ustedes saben que va aumentando el nivel de intensidad. Se le va a hacer 3 preguntas a ustedes que de alguna manera lo pueden responder. Tal vez Antonio comienza, tal vez Rafa, ya vamos a ir coordinando. Yo los voy a agarrar acá de improviso. Mi equipo me está avisando que comencemos con Rafa, así que Rafa, tú has sido premiado, creo, para responder la primera pregunta. Vamos a ver. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Vayamos entonces con la primera pregunta que estoy seguro que las personas ya están esperando. Y bueno, comentarles a las personas que nos están escuchando que siempre pueden hacer la réplica respectiva de las preguntas y dejarnos en los comentarios qué le pareció o también responder con su criterio, con la información que ustedes manejen, cómo se podría haber respondido o cómo lo respondió en este caso Rafa. Entonces, Rafa, ¿estás seguro? Aceptas, ¿verdad? Para ya tenerlo grabado acá. Acepto, vamos a ver. Vayamos con la primera pregunta y dice así: Rafa, si hemos hablado de que no existen los trastornos mentales o psicológicos, ¿por qué durante toda la formación de los estudiantes como tal estudiamos todos los manuales diagnósticos CIE-10, DSM y nos enfocamos en los trastornos como tal? Bueno, creo que como hemos estado diciendo durante este podcast, el conductismo es muy desconocido y evidentemente predomina el modelo biomédico también en psicología y se entiende a los comportamientos como algo así, como propiedades que están enfermas, ¿no? O que la mente está enferma. Uh-huh. Que bueno, ya hemos dado nuestro argumento en contra de esto, pero aún así todo lo que viene siendo la parte de conductismo y análisis conductual y análisis funcional
es bastante desconocida. Entonces, diría que eso, ¿no? Que el DSM es como la Biblia y que no hay otra cosa. Entonces, viene siendo todo lo que hemos estado diciendo hoy en el podcast, desmontándolo o intentando desmontándolo, ya cada uno que lo vea como quiera, ¿no? Pero es eso, al final, ¿no? Que se atribuyen ciertos comportamientos que son producto de la interacción con el ambiente, se consideran patológicos y se les presupone una supuesta enfermedad en lo que se denomina mente, entre comillas, en el cerebro, pero no es así. Y luego el desconocimiento de que, por ejemplo, es que un delirio dentro de la esquizofrenia o un atracón dentro de un TCA son cosas que se pueden analizar funcionalmente y que son conductas que tienen un para qué. Pero vamos, ¿qué es eso? Y eso. A ver qué dice Antonio. A ver, la opinión de Rafa respecto a que el DSM es como la Biblia, ¿no? Que ha hecho ahí un poco la metáfora, bueno, el símil, perdón. Es muy interesante porque, claro, no es solamente que existe un desconocimiento del análisis de conducta general por los estudiantes o incluso dentro de la facultad, ¿no? Sino que también existe un predominio del modelo médico. Entonces es como una doble penalización, ¿no? Y bueno, aportando algún argumento diferente a lo que ha dicho, yo creo que también es muy importante tener en cuenta que hacer un diagnóstico a través de etiquetas sinónimos de trastorno mental es muchísimo más sencillo que el hecho de hacer un análisis funcional, porque vosotros fijaros lo poco que hemos tardado nosotros en colocarle una etiqueta a un trastorno mental a una persona, que hemos dicho simplemente, en el hipotético caso de una persona diagnosticada con depresión va a una cena, una persona diagnosticada con esquizofrenia, fijaros, cómo hablar muy a la ligera, cómo tener la boca muy floja, colgar etiquetas y poner etiquetas de forma muy sencilla y compararlo en contraposición con el tiempo que hemos dedicado aquí en este podcast a hablar un poco sobre el análisis funcional y realmente lo que hemos hecho es un repaso muy escueto y muy poco también impreciso en algunos puntos, ¿no? Aparte de que el coste de refuerzo, o sea, el coste de respuesta de un profesional de la psicología se reduce muchísimo a la hora de etiquetar, al final es que es eso. El coste, o sea, es que directamente es eso. El coste de respuesta se reduce muchísimo y el trabajo también se reduce muchísimo. Claro que sí. Y tal cual como ustedes lo comentaron, es creo que mucho más fácil decir, bueno, ya cumpliste con los 5 criterios, a tu casa, toma este recibo y listo, públicalo en Facebook y ya está. Entonces, quedo con eso. Pero bueno, ya nuestro público también sacará sus conclusiones y también, como le dije al inicio, podrán hacer la respectiva réplica, comentarios. Por favor, no ataquen a los chicos de Conducteam, sean asertivos, por favor, con sus comentarios. Vayamos con la siguiente pregunta y ya que Antonio intervino, Antonio, entonces te llevas la pregunta. ¿Te parece? Sí, claro, es lo que hay. Bueno, mira, la segunda pregunta hace referencia a algo que justo comentó Rafa al final, que es el tema de lo patológico. Y la segunda pregunta dice tal cual. Rafa, hoy en día, ¿qué no es patológico? Disculpa, Antonio. Sí. Pues mira, Franco, durante todo el podcast hemos estado hablando que lo patológico hace referencia a un conjunto de comportamientos que engloba lo que nosotros etiquetamos como patológico, ¿no? Si estos comportamientos dependen de una circunstancia, porque el comportamiento es una interacción que nace de la propia interacción entre el organismo y las circunstancias, si las circunstancias cambian, lo patológico también puede cambiar, ¿no? Entonces, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que viene a decir que patológico puede serlo todo y patológico puede ser al mismo tiempo nada. Porque, claro, si nosotros ponemos aquí un ejemplo muy reciente, durante la cuarentena estaba totalmente prohibido salir a la calle. Por lo menos aquí en España tuvimos una cuarentena bastante restrictiva, no sé, allí en Perú, Franco, pero nosotros tuvimos aquí una cuarentena bastante restrictiva por culpa de la situación actual. Y claro, si vosotros, oyentes, hubierais visto por la ventana de vuestro hogar, hubierais visto que una persona sale todos los días a la misma hora y se sienta en el mismo banco y hubiera salido a hacer deporte, hubiera salido a hacer sus actividades
de forma normal, si no hubiera habido cuarentena, más de uno de vosotros habría dicho que es que esa persona no está bien de la cabeza, que está loca. ¿Cómo va a salir a la calle de la forma que lo está haciendo, sin protección ninguna, en plena cuarentena? Pero claro, en otro contexto diferente, un par de semanas antes, eso no hubiera sido patológico. Por tanto, cualquier comportamiento puede ser patológico o no, dependiendo de las circunstancias. Y luego también tenemos aquí, yo creo que también las diferencias culturales, por ejemplo, entre Oriente y Occidente, que allí hay algunos comportamientos que no están bien vistos, aquí sí, viceversa. Yo creo que Rafa puede comentar un poco eso. Sí. Vamos, sin ir más lejos, Marruecos está al lado de España, en África, pero está al lado, vamos. Y si no me equivoco, en Marruecos eructar está bien visto, porque significa que te ha gustado la comida, que la has comido con gusto, que te has inflado a comer y que la has disfrutado, ¿no? Y eructa y es como un agradecimiento. Y aquí en España, no sé en Perú, pero en España está súper mal visto, ¿no? Es como, joder, qué mal educado, tal, no sé qué, ¿no? Sí. Qué mala presencia, etcétera. Y luego también, respecto a la cuarentena y con lo que ha dicho Antonio, hay otro ejemplo que también salió, no sé quién fue el primero que lo dijo, pero que también es brutal para entender esto, y es el tema de, con lo del virus, de lavarse las manos muchas veces al día. Y es que antes de la cuarentena, una conducta topográficamente idéntica las dos veces, ¿no? Antes de la cuarentena, lavarse muchísimo las manos era algo patológico. Pues no sé, si estamos dentro de lo que entendemos por un TOC, pues seguramente ese lavarse las manos sea la parte compulsiva de la obsesión-compulsión para aliviar un malestar o tal, ¿vale? Y ahora todo el mundo lo ha hecho durante la cuarentena y podríamos decir, hostia, si es que es un comportamiento patológico el lavarse mucho las manos, porque eso es un TOC y tal y tal y cual, ¿no? Pero en cierto modo también tiene su función, aunque distinta, pero viene siendo lo mismo, una conducta de evitación, ¿no? Para evitar el virus. Y también, o sea, que todas las conductas siguen las mismas leyes, las que consideremos patológicas o no, las que consideremos normales o anormales. Y al final eso es lo que ha dicho Antonio, patológico puede ser todo y nada a la vez, según en el contexto en el que nos encontremos. Claro, y de todas maneras que sí, que hablamos de lo que es normal y anormal, nos daría pero 3 o 4 podcasts más para solamente fijarnos en lo que es ello. Y de alguna manera, para que las personas puedan contemplarlo, hay diversos autores, entre filósofos, psicólogos. Michel Foucault es uno de ellos que habla acerca de la normalidad tal cual. Y creo que más allá de la normal o lo normal, deberíamos hablar de lo funcional o disfuncional, que de cierta manera sería un poco más asertivo en cuanto a la conducta tal cual. Sí, y al final es arbitrario. O sea, en última instancia, por mucho que nos cueste verlo así, los humanos inventamos el lenguaje y con el lenguaje designamos que una conducta es normal o anormal, pero porque lo hemos decidido nosotros. Y es duro, es duro y contraintuitivo, pero así. Pero bueno, la ciencia de la conducta tiene mucho que decir al respecto. Y si una conducta tiene perjuicio para uno mismo y para los demás, para eso está la propia ciencia de la conducta, para estudiarla y saber bajo qué condiciones ambientales ocurre cada conducta para poder modificarla. Bueno, ya netamente la última pregunta para poder cerrar el episodio del día de hoy, que me imagino que las personas cuando vean el minuto que dura este podcast van a decir ¿qué? Me voy a traer pero que 2 diccionarios, un cojín y una sábana para poder escucharlos, chicos. Vamos con la última pregunta, que en este caso se la vamos a dejar a Antonio, ya que de alguna manera lo hemos escuchado que ha estado más participativo y ha estado con ganas de hablar, así que vamos a darle el gusto. ¿Te parece, Antonio? Sí, parece que es lo que me ha tocado. Hoy tenía todas las papeletas compradas, Franco. Creo que sí. Vamos entonces con la tercera y última pregunta, que dice así. Antonio, los grupos que promueven el no a la etiqueta diagnóstica o no a la patologización como tal, ¿son personas o profesionales que no pueden aprenderse los códigos diagnósticos? Bueno, es una afirmación un poco, claro, rotunda, ¿no? Porque estaríamos afirmando que existen determinadas personas dentro de nuestra disciplina que sí son capaces, como capacidad, ¿no? Como todo o nada, ¿no? Que nosotros ese término siempre lo matizamos mucho cuando lo utilizamos, capacidad. Sí. Y entonces, claro, estaríamos afirmando que existen determinados profesionales de nuestra disciplina que sí pueden utilizar criterios diagnósticos, pero realmente no pueden utilizar un análisis funcional o viceversa, o al revés. Yo creo que está todo mucho más movido por intereses y no por posibilidad, y no por lo que operacionaliza muchos cognitivos como inteligencia, como capacidad,
Al final, nosotros, para dejarlo muy bien claro en el podcast, porque bueno, lo hemos remarcado muchas veces, pero para dejarlo mucho más claro, nosotros abogamos, Rafa y yo, el análisis de conducta en el que creemos, abogamos por la individualización, la contextualización y sobre todo por el empleo de la herramienta de análisis funcional para el diagnóstico de problemas de conducta. No abogamos por el uso de etiquetas. Nos fijamos en su historia de aprendizaje, intentamos conocer individuos, intentamos llegar más hasta dónde ha podido interaccionar en su propio contexto, en el actual y en el pasado, etcétera. Y para rematar, yo creo que el problema no está en que el análisis funcional se haya convertido en una alternativa a la imposibilidad de práctica de las etiquetas diagnósticas en terapia. Yo creo que el problema está en lo innecesarias que son estas etiquetas y en la necesidad de análisis funcional de la conducta y análisis de relaciones funcionales comportamentales que existe cuando impartimos cualquier estrategia de intervención. Exacto, y añadiría que además detrás de cada una de estas dos cosas hay filosofía detrás, evidentemente, y un análisis funcional esconde monismo fisicalista, o sea, no entiende de entidades sobrenaturales, hablamos de estímulos y respuestas de forma no reduccionista, pero bueno, eso ya habría que dejarlo para otro podcast, creo. Y lo que esconde una etiqueta diagnóstica es un dualismo brutal, es decir, una etiqueta abstracta que no sabemos dónde se ubica, dónde existe, algo que inventamos arbitrariamente, que no designa nada físico y que consideramos que es la causa de esas conductas. Entonces, al final, no creo que, respondiendo a la pregunta, no creo que sea ignorancia por nuestra parte, aunque pueda haber personas que sepan más o menos que otras y sepan explicar esto mejor que otras. Y tampoco creo que nosotros, y Antonio lo sabe, seamos de los que más sabemos aquí para explicar esto, pero no lo creo que haya algo de ignorancia en estos postulados que defendemos. Correcto. Bueno, sí, claro, y sería una respuesta absolutista en el hecho de decir que efectivamente hay personas que no pueden con esta capacidad que ustedes mencionan de aprenderse tal cual, porque sería entrar en un error categorial en el tema de generalizar, ¿no? Y qué sería más adelante, que efectivamente se diga que los estudiantes de psicología o los profesionales tal cual es tan difícil aprenderse un diagnóstico o esto, sino que ello no va a la respuesta, sino que tal vez tratar de no utilizar la etiqueta, que más allá que hemos visto el día de hoy en el podcast, no tiene solución tal cual. Es decir, es como que te vayas eligiendo un nombre, un color y te quedas con ese color. Pero ¿qué se hace con ese color al final? ¿Qué se hace con esa etiqueta? ¿Qué se hace con ese nombre? Pues más allá de que todo el mundo te reconozca, nada más. Sí, yo creo que en el lenguaje científico no tiene cabida, pero que sí tiene su función en el lenguaje ordinario del día a día, cotidiano de las personas. Sí. Por economía del lenguaje y tal, hasta ahí bien, pero es lo que hemos intentado defender en este podcast. Que más allá de eso, pues nada. Bueno, entonces chicos, ya nuestro público ya sabrá que el día de hoy hemos acabado netamente con nuestro programa. Realmente ha sido esto, sí, la verdad, una panacea, creo, en cuanto a la duración del tiempo, pero ha sido un episodio bastante grato y espero que ustedes, las personas que nos están escuchando, nuestro público fiel y seguidor, pueda disfrutar del podcast y sobre todo que vayan a conectar con los chicos de Conducteams, que en esta oportunidad les voy a pedir que nos puedan decir redes de contacto, número de teléfono, correo electrónico o algún medio. Ya sabemos que en Twitter están de todas maneras, pero que nos puedan decir cómo podemos llegar a ustedes y sobre todo si es que quieren entablar, no sé, una charla, un conversatorio, una reflexión, coordinar con ustedes ciertas actividades. Por favor, ¿cuáles serían esos medios de contacto? Pues nuestro medio de contacto, ambos arroba de ambas plataformas son iguales, @Conducteams, tanto en Instagram como en Twitter. El logo que utilizamos, la descripción que utilizamos es la misma, así que no tiene mucha pérdida. Y si entráis dentro de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, os daréis cuenta de que también tenemos una página web que es nueva, relativamente nueva, nació hace como un mes o así, conducteams.com, y lo tenemos como un formato blog en el que hacemos publicaciones mucho más largas a las que estáis acostumbrados en el formato de Instagram. Y dentro de lo que las limitaciones de 10 publicaciones o 10 diapositivas nos permite, traemos muchos profesionales que forman parte de la comunidad y que muchos de vosotros, si nos conocéis a nosotros, también los vais a conocer.
Y también tenemos una pequeña sección de libros y de artículos que a nosotros nos sirvieron muchísimo para aprender todo lo que divulgamos y que intentamos proporcionaros a vosotros para que estéis a la altura, por expresarlo de alguna manera. Claro, y sí, chicos, Sí. yo les recomiendo, disculpa Rafa que te corte, que sigan directamente la página de Instagram de Conduct Team, porque están que la rompen realmente con casi ya 6,000 seguidores y netamente la información que nos muestran pues es bastante detallada, la verdad, no había visto otros profesionales tal cual que se esmeraran tanto en lo que es el escribir como tal y ustedes dejan tantos ejemplos y tal cual como le dijo Antonio, si es que no hubiese este límite de las 10 imágenes, creo que nos extenderíamos todo. Sí. Y bueno, también creo que para crear hype, aunque no sé cuándo saldrá este podcast, pero supongo que antes o a la vez de que pase eso, pues Antonio y yo también estamos barajando entrar en nuevas plataformas audiovisuales, que ya nos lo ha propuesto bastante gente en el último mes. Así que quizá para cuando esté este podcast ya estemos o nos quede poco y nada, decir eso, que también Antonio y yo estamos deseando dar ese paso adelante y poner más la cara, ¿no? En internet, porque ahora mismo en Instagram y en Twitter no la ponemos, pero bueno, que estamos trabajando en eso, en conseguir los medios materiales y que ya mismo estamos por ahí poniendo la cara, esperemos que sí. Bueno, esperemos que sí también para toda la comunidad científica, todos los estudiantes que desean requerir mayor información, pues ya vamos a poder conocerlos. De igual manera, les digo chicos que en este audio de acá, ya sea en YouTube y en Facebook, va a estar su foto, así que espero que estén sonriendo todo el tiempo para que los chicos pues puedan conocerlo un poco más y los puedan ver específicamente. Ahora sí, chicos, bueno, decirles muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros acá en Psicoblog, tu podcast de psicología favorito, y decirles que excelente el trabajo del día de hoy y de todas maneras quedan invitados para la grabación de otros episodios, ya sea el público lo pida o ya sea que nosotros quedemos para grabar, ¿no? Para poder divulgar de este tipo de conocimiento científico en torno a lo que es la psicología como profesión, como filosofía y como ciencia, que estoy seguro que ustedes van a poder desenvolverse bastante y ya nos traerán nuevas temáticas. Así que muchas gracias desde acá a Perú, les mando un fuerte abrazo a ustedes que realmente son unos, como les dije, son unos chicos muy guay, muy excelentes, muy chéveres acá como le decimos, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Franco, de verdad, una oportunidad brutal, una más de las que nos están llegando, estamos muy contentos con todo esto, la verdad. Antonio y yo no nos lo esperábamos hace un año y está siendo la hostia y estamos muy agradecidos, eso siempre. Sí, por mi parte decir que, Franco, que opino que eres un chaval muy profesional y que te deseamos lo mejor, que me encantaba trabajar contigo y que si alguna vez quieres que volvamos aquí, pues nosotros encantados, vamos. Exacto. Listo chicos, bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy y ya saben que estamos coordinando, ya menos mal creamos ese grupo de WhatsApp donde vamos a estar hablando de ciertas cosas y de todas maneras nos vamos a estar comunicando. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, recordarles que la próxima semana volvemos con un nuevo episodio, pero en esta oportunidad no les voy a decir cuál va a ser la temática como ustedes ya están habituados si es que llegan hasta esta parte final del audio o del podcast como tal, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, porque va a haber una sorpresa. Se va a sortear 2 libros en relación a la psicología conductual. Si ustedes quieren llevarse estos 2 libros, lo único que tienen que hacer es 2 pasos. Seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y los diversos medios de los cuales ya estamos habituados y ustedes conocerán, y contestar cuál probablemente puede ser la temática de la siguiente semana. Ustedes sabrán que semana a semana subimos tanto en Facebook e Instagram una imagen alusiva a la temática y si ustedes responden cuál puede ser esta temática, pues se hacen acreedores de los 2 libros digitalizados en relación a la psicología conductual. Si quieres participar, ya sabes cuáles son estos pasos que tienes que seguir y nos estaríamos viendo la próxima semana con un episodio más en Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Hasta luego chicos, un abrazo nuevamente al equipo Conducting y a nuestro público oyente, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo. When you talk, I'll talk the talk, you talk. When you laugh, I'll laugh along. When you
You make me wanna dance along.